sábado. Ay, está muy bajito. Bueno, el título de esta meditación que preparé se llama Adventista Practicante, y sé que algunos de ustedes no son bautizados y van a decir, van a hablar de los adventistas, esto no me compete, no soy bautizado o no soy adventista, pero Alexi, no te vas. Se quedan igual porque la palabra adventista viene de advenimiento. Y quiero creer que todos los que estamos acá estamos esperando el advenimiento de Cristo, la segunda venida, ¿verdad? Bueno, entonces por ende, si estamos esperando el advenimiento, somos adventistas, queramos. Entonces, adventista practicante, por la forma en que vamos a tratar de poner en práctica lo que aprendamos, lo que leamos, lo que sepamos de Jesús. Bueno, le voy a pedir a Romy que cambie. La meditación está basada en el versículo que muchos conocemos, en 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es un versículo que por lo general lo conocemos mucho los jóvenes y que nos gusta mucho ese versículo, pero más adelante vamos a hablar de este versículo. Le voy a pedir a Romy que siga pasando y tenemos una pregunta. La pregunta para ustedes es si se acuerdan alguna situación en la que su fidelidad marcó la diferencia. O sea, si presenciaron o estuvieron en algún momento en el cual tuvieron que elegir: o soy fiel a Dios o hago lo que está haciendo el mundo, y ustedes eligieron ser fieles a Dios y así marcaron la diferencia. ¿Se acuerdan de alguna situación? ¿Pueden contarla? ¿Nadie se anima a contarla? Acá tienen el micrófono para que salga en el audio. Romy, ¿querés contarla? A ver. Bueno, la mía es cuando yo era chiquita y tenía unas amigas que eran vecinas mías que me invitaban Un poco grosera. ¿Alguien más quiere contar? ¿Gordi? Bueno, mi testimonio es el siguiente. A mí me tocó decidirme por seguir trabajando en sábado o no. Si yo trabajaba en sábado, iba a cobrar más. Y muchas personas me decían a mí que pensara porque mi situación monetaria iba a cambiar. Entonces yo dije, no, tengo que dejar de trabajar en sábado porque le tengo que ser fiel a Dios. Y con Belén en ese momento vivíamos en un departamentito muy chiquito, ¿se acuerdan? Y bueno, por serle fiel a Dios, yo veo que Dios nos recompensa, porque después nos tuvimos que ir a vivir al lado de la casa de Rubí. Bueno. Así que bueno, con una casa mucho más linda. Y a pesar de eso, hoy la verdad que no gano gran cantidad de dinero, pero Dios nos bendice porque no nos hace falta nada. ¿Alguien más quiere contar? Bueno, en mi caso, todos saben que soy estudiante del profesorado en matemática, y este año me tocó empezar el año. Una de las materias de este año es historia, la cual no me gusta para nada, pero bueno, me va bien, me terminó agradando hasta cierto punto. Hay cosas que difiero de las que enseña el profesor, pero esto pasó cuando comenzamos el año. El profesor empezó y dice una pregunta así como: ¿cuál fue el primer hogar del ser humano?
Y entonces esperé que si alguno contestara, mis compañeros nadie contestaba, y le dije que según la teoría en la cual creo, que es el creacionismo, que Dios creó a las personas, el primer lugar del ser humano es el Edén, pero que a lo que él apuntaba era a otro lugar, porque él estaba explicando y quería dar a entender la teoría de la evolución. Yo le dije que en esa teoría no creía, pero que creía en la del creacionismo, y que el primer lugar del ser humano era el Edén, a lo cual me tuve que comer un poquito los discursos del profesor, las miradas del profesor. Empezó a hablar, Rodri se debe acordar, y varias clases se había dirigido haciendo referencia en cuanto a que Dios no existe. No lo decía directamente, pero presentaba puntos de la teoría en las cuales pisoteaba lo que nosotros creemos y que es en Dios, y por ahí como que en su forma tal vez intentaba como molestarme o provocarme, pero lo que más me impactó de este momento fue cuando salimos. Un compañero me dijo que él sabía que era el Edén, pero que no se animaba a decirlo y que no quiso abrir su boca para no pasar por el momento que yo pasé. Y le dije, pero no, si nosotros creemos tenemos que dar testimonio de Dios, no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe y de lo que creemos, no tenemos que permitir eso, o no dejemos que la vergüenza nos haga callar. Entonces ese era el testimonio en el cual podemos marcar la diferencia en dar testimonio de la fe y lo que creemos. La siguiente: Dios desea que los jóvenes hagamos evidente los principios de su reino, y que los títulos que Él nos dio, que como Él nos reconoce, como Él nos llama, que lo hagamos propio en nuestras vidas. Tenemos el versículo que muchas veces lo hemos estudiado, en 1 de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo busqué otra versión que dice que somos sacerdotes del Rey, somos nación santa y somos posesión exclusiva de Dios. Es hermoso saber cómo Dios nos llama. Cuando para el mundo, tal vez, en mi caso, el mundo me reconozca como, bueno, Belén, o la que va al profesorado, o la que va a Recalle, o no sé cómo el mundo me reconoce a mí, o cómo el mundo los reconoce. Tal vez el mundo sea solo Rubí o solo Emma, pero para Dios somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, somos posesión exclusiva de Dios, y es muy lindo saber cómo Dios nos llama y hacer valer esos títulos que Dios nos da, hacerlos propios en nuestra vida. Pero tenemos una tarea, la siguiente, la anterior. Pero tenemos una tarea que lo dice en la segunda parte del versículo, que es anunciar las virtudes, anunciar de Dios, y en otra versión lo decía, mostrar a otros la bondad de Dios, mostrar lo que sabemos, lo que conocemos de Dios. La condición para esta tarea, para que se lleve a cabo con éxito, es que cada joven debe educar, debe disciplinar su mente para amar la pureza y estimular el amor por las cosas espirituales. Ahora sí, Romy, la siguiente. En el versículo que leímos al principio, ¿alguien lo tiene? ¿Al de 2 de Timoteo? Si no, yo lo tengo acá. 1 de Timoteo 4:12. Perdón, me confundí yo. 1 de Timoteo 4:12.
Ahí encontramos a Pablo dándole consejos al joven Timoteo. El joven Timoteo asumió su liderazgo a muy temprana edad y lo tenemos a Pablo que le da consejos para su vida espiritual, para tener una mejor comunión con Dios, un buen fortalecimiento en su liderazgo, un buen crecimiento espiritual. Le da un consejo y el consejo que le da es ese ejemplo. Muchas veces este versículo, como dije al principio, lo conocemos y nos gusta un montón porque cuando alguien en la iglesia dice, no, pero los jóvenes no pueden hacer tal cosa, nosotros enseguida saltamos y decimos, nadie tenga en poco tu juventud. O sea, nos acordamos siempre de la primera parte, nadie tenga en poco tu juventud, o en otra versión decía, nadie te subestime por ser joven. Cuando nos dicen no, enseguida nosotros saltamos con ese versículo y nos re gusta. En mi caso me gusta mucho. Pero nos tendría que gustar también la parte donde Pablo les da el consejo que dice que le pida a Timoteo, y si es palabra de Dios, es para nosotros también, es que seamos ejemplo. En la siguiente imagen tenemos una de las partes de ser ejemplo en la palabra. Ahí puse 2 versículos que dice en 2 de Timoteo 2:16, habla, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. O sea, que evitemos aquello que no nos edifica, aquello que no nos aporta nada, aquello que empeora nuestra situación, que las evitemos, dice Dios. Después otro versículo que está en Colosenses 3:8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿Quién acá no se ha enojado en algún momento? ¿Quién no ha pasado por momentos de furia? Y yo en especial muchas veces. Y Dios en su palabra dice que lo eliminemos por completo, para poder ser ejemplo en la palabra. La siguiente imagen, para ser ejemplo en conducta, tenemos en 1 de Juan 2:6, dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Muchas veces nos gusta presentarnos frente a las personas y decir, yo soy cristiano, yo soy adventista, yo voy a una iglesia, pero tenemos que, si decimos que somos cristiano viene de Cristo, o sea, reflejar a Cristo, y si decimos eso tenemos que andar como Jesús vivió. Pero también esto me llevaba a pensar y decir, ¿cómo ando como Jesús vivió si muchas veces no lo conocemos? Entonces, para andar como Jesús vivió, debemos conocerlo, y la forma de conocerlo es a través de la palabra de Dios. Estudiar la Biblia, buscar cómo era Jesús, buscar lo que hizo, indagar sobre su ministerio para poder así hacer que este versículo se cumpla a nosotros, el hecho de vivir como Jesús vivió. Después dice, el joven adventista no puede ser solo religioso, sino también vivir el ideal del carácter cristiano, que es ser semejante a Cristo y reflejar todo lo que es bueno, puro, noble y elevado. Bueno, la siguiente imagen. Por último tenemos ser un ejemplo de amor, fe y pureza, que era lo que hablaba el versículo de 1 de Timoteo, sobre el consejo que daba Pablo. Ejemplo de amor, podemos encontrarlo en 1 de Juan 3:18, que dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras,
mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Muchas veces le decimos que lo queremos a una persona, que la amamos, pero nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Yo por ahí le puedo decir que lo quiero, que lo amo a Mario, pero en casa lo golpeo, que no es el caso. Pero lo mismo puede pasar con las personas. ¿De qué vendría si yo a Rodri por ahí le digo, te quiero, bro? Y después estoy en mi mente pensando cómo hacer para que a él le vaya mal en la escuela, cómo hacer para que no apruebe, cómo hacer para tratar de hacerle daño. O le digo, varias veces le he dicho a Romy que la quiero mucho y, por ejemplo, está enferma y no me intereso por ella, no la voy a ver, con mis palabras no demuestro lo que, con mis hechos no demuestro lo que yo le dije con palabras. O yo digo, bueno, a los jóvenes lo quiero un montón, pero no le he mandado un mensaje para saber si están bien o por qué no vinieron a la iglesia. Entonces, mis palabras quedan en la nada si con mis acciones no lo demuestro. Después tenemos ejemplo de fe, que en 1 Corintios 16:13 dice, estén alerta, permanezcan firmes en su fe, sean valientes y sean fuertes. Permanezcan firmes en la fe, firmes en la confianza que tenemos en Dios. Después tenemos, con respecto al ejemplo de pureza, en Salmos 119:9, que dice, ¿cómo puede el joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Cómo podemos mantenernos puros, mantenernos en el camino de Dios? Obedeciendo lo que Dios dice. Pero primeramente tengo que saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Por ejemplo, si yo sé que Dios dice que el sábado tengo que estar en la iglesia, tengo que venir al culto, o que el sábado empieza a partir del viernes a la puesta de sol y mis amigos me están ofreciendo salir al boliche, y qué pureza, ¿cómo me voy a mantener puro? Obedeciendo lo que Dios dice. Obedecer a Dios antes que a los hombres, era lo que veíamos en el versículo de hoy a la mañana. En la siguiente imagen puse una cita de Consejos para la Iglesia de Elena de White y me gustó un montón esta cita, que dice, la manera en que empleéis la luz que Dios os da hará inclinar la balanza para vuestra felicidad o desgracia. Vosotros mismos estáis moldeando vuestros destinos. Todos ejercéis influencia para bien o para mal sobre la mente y el carácter de los demás. Y en los registros del cielo queda escrito exactamente qué clase de influencias ejercéis. Consejos para la Iglesia, página 328. Dice que nosotros mismos moldeamos nuestro destino y que todos nosotros, los que estamos aquí presentes, ejercemos influencia para bien o para mal sobre la mente y el carácter de los demás. Y me ponía a pensar que muchas veces, a diario, con cuántas personas estamos en contacto, sea algún familiar con el que vivamos, sea amigos, sea vecinos, sea gente que nos crucemos en el trabajo. Estamos en constante contacto con personas, y ¿qué influencia somos para esa persona? ¿Lo estamos influenciando para bien o para mal? Con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. ¿Qué clase de influencia somos con los que nos encontramos a diario? Y esto que dice al finalizar la cita, y dice, en los registros del cielo queda escrito exactamente qué clase de influencia. O sea, en los registros del cielo no se escapa nada.
Dios lo ve todo. A las personas le podemos mentir, al director, al anciano, al líder, le podemos decir, no, yo no hice tal cosa, o no, eso no fue así como lo dije, o no, no mostré tal o cual cosa. A cualquier persona le podemos mentir, pero a Dios no le podemos mentir. Y en los registros del cielo está todo escrito lo que hacemos a diario y qué clase de influencia somos. Mi deseo en este día es que podamos ser de buena influencia para los demás, que con las personas que nos encontremos, ya sea ahora en el momento de salir, sea que vayamos a nuestro hogar, sea que vayamos a alguna reunión con amigos, sea al kiosco, así sea que salgamos y vayamos a comprar algo para comer, con la persona que estemos podamos ser de influencia positiva, que en nuestros registros del cielo pueda decir, Belén fue de bendición para tal y tal persona, que pueda decir, Alexis se encontró en tal momento y fue de influencia positiva, dio un buen ejemplo, dio un buen testimonio, que de cada uno de nosotros Dios y los registros del cielo puedan estar con escrituras que digan que fuimos de influencia positiva y que podamos seguir el consejo de Pablo, que podamos ser ejemplos en donde nos encontremos, podamos ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Ese es mi deseo.